Jesús, tú eres mi Dios, mi sol, mi sombra, mi luz y mi esperanza. Buenos días tengan todos ustedes. Gracias. Gracias. Bienvenidos. Es una bendición poder reunirnos en el nombre de Cristo, poder buscar las cosas eternas que son necesarias en estos tiempos y pedirle a Dios que nos hable, pedirle a Dios que nos instruya, pedirle a su Espíritu Santo que nos convenza de pecado, de justicia, de juicio, y que entendamos por su pura gracia que es Él el que lo ordena todo, que es Él el que escudriña el corazón, la mente y las intenciones que hay en cada uno de nosotros. El ponernos a cuentas es necesario. Amén. Vamos a hacer una oración para empezar este día. Que sea Él el que nos visite hoy con su palabra. Amén. Acompáñenme, por favor. Amado Dios, bendito sea tu nombre, Señor. Alabado seas por siempre en el nombre de Cristo Jesús. Rogando de tu Espíritu Santo, Señor, para que hoy nos visites, Señor. Para que hoy nos instruyas, para que hoy renueves nuestra mente, Señor, para que seas solo tú, tu Espíritu, Señor, el que nos hable en esta mañana, Señor. Bendice tu palabra, Señor, bendíceme a mí, Señor, el primer necesitado de los que aquí estamos, Señor, para poder compartir, Señor, lo que está escrito de ti, Señor. Ayúdanos a todos, Señor, y recibe la honra, la gloria, la alabanza, Señor, y permítenos ser humildes delante de ti, Señor. En el nombre de Jesús, gracias por este día, Señor. Amén. Amén. Vamos a comenzar, amados. Le he puesto como título de esta enseñanza: el pecado destruye. ¿Sí? El pecado destruye el alma de la persona, el alma del ser humano. Y tenemos como texto base Lucas 9, versos 54 al 56. Si gustan lo leemos. Dice así: viendo esto sus discípulos Jacobo y Juan dijeron: Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo, como hizo Elías, y los consuma? Entonces, volviéndose él, los reprendió diciendo: ¿vosotros no sabéis de qué espíritu sois? Porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Y se fueron a otra aldea. Resaltando lo importante de este texto, amado, dice: porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres. Tú y yo estamos constituidos espíritu, alma y cuerpo. Y es tu alma, es tu identidad, es tu persona la que está en este cuerpo y la que es eterna. ¿Sí? Y el Señor Jesús nos dice aquí que a Él le preocupan las almas de los hombres. A Él le preocupa tu alma que es eterna. Él es Dios en los cielos y desde allá Él ve la necesidad tuya y la necesidad mía. ¿Sí? Y por cuanto a veces no entendemos qué es lo más importante en este mundo, con facilidad nos distraemos, con facilidad nos preocupamos por cosas que no son tan importantes. Con facilidad empezamos a voltear al mundo, el mundo empieza a ser atractivo y con facilidad dejamos las cosas eternas. ¿Sí? Entonces, qué importante es saber que el Hijo del Hombre no vino para que las almas se pierdan, ¿sí? Y estás tú y estoy yo, y lo más importante para Dios son tu alma, amado. Tú que estás aquí, tú que escuchas la enseñanza, es tu alma eterna, la cual Dios Padre tiene misericordia de ti. Envió a su Hijo Jesús para enseñarte el camino que agrada a Dios, ¿sí? Y el cristianismo es 100% práctico, amado, ¿sí? Tú lo entiendes y tú lo practicas.
Tú lo lees y te da claridad a Dios y lo pones por obra. Amén. Entonces, vamos a ver qué es la palabra salvar. Dice que es guardarlas, mantenerlas sana y salva. Dice que también es rescatar del peligro o de la destrucción. Eso quiere decir salvarlas. Dice, para salvarla, el alma que sufre o perece. El alma que debe ser sanada, restaurada. Te habla de misericordia, te habla de preservar, de librar o proteger. A eso vino Jesús, a salvar las almas de los hombres, la tuya y la mía. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es el objetivo de esta enseñanza, amado? Dios dejó claros mandamientos de lo que debes de hacer si tu alma está en pecado. Si tus pecados no han sido perdonados por su nombre, bueno, Dios dejó mandamientos, dejó instrucciones claras, y está en ti y está en mí, una, que la creas, y segunda, que la pongas por obra en tu corazón. ¿Sí? Porque el mandamiento de Dios es para obedecerlo. El mandamiento de Dios es para que le creas. El mandamiento de Dios no es para que sigas una vida de pecado. ¿Sí? Todos los que hemos llegado a Cristo y hemos creído en Cristo, hemos pecado, llegamos pecadores y Él nos limpia de todo pecado. ¿Sí? Entonces, qué importante, amado, es que sepas que Dios ha dejado mandamientos para que tus pecados te sean perdonados, para que tu alma, que es eterna, no perezca. Amén. Ok, ¿qué vamos a ver? ¿Qué es lo que hace el pecado en tu alma o en tu vida? ¿Y qué es lo que hace Jesús por ti? Amén. Ok. Desde tiempo atrás, amado, yo tengo 48 años, quiero pensar que hace 40 años, las personas reciben información. Todos nosotros hemos recibido información a través de la televisión, a través del cine, de revistas, de libros. Hoy tenemos cantidad de información a través de la internet, ¿sí? Y desde hace muchos años, si yo tengo un buen recuerdo, es que el mundo se va a acabar. Y te dijeron para el año 2000, y te dijeron que para otro año. El chiste es que la gente ha creado una fantasía en su mente, ¿sí? Si tú pones a verte películas y ves la secuencia de la historia, te hablan de que se van a salvar de una destrucción inminente, hablando del Apocalipsis, hablando del Armagedón, y que se van a salvar de toda esa catástrofe que va a haber, de un tsunami, de un temblor, de los volcanes, y que algunos cuantos se van a escapar de todas esas cosas, inclusive del juicio de Dios, y que después de toda la destrucción y todo lo malo que pase, unos cuantos se van a salvar por sí mismos y van a empezar una nueva vida. ¿Han visto alguna película así más o menos? Sí, ¿va? Muchísimas. Tristemente, la gente no se pone a cuentas con Dios. Prefiere crear una imagen y prefiere creer una mentira, ¿sí? Hace muchos años empezaron a fabricarse la gente superhéroes. Ahí tienes a Superman, el hombre de acero que todo lo puede. Ahí ves al Capitán América que va a pelear por ti, por tu nación, ¿sí? Ahí ves a Flash rapidísimo para resolver problemas. Y te puedo dar la lista de cantidades de superhéroes que han fabricado, que tristemente no existen, que no tienen poderes especiales y que no te van a salvar, hermano. No te van a salvar. Y el hombre busca y busca una fantasía para librarse de todo lo que la Escritura dice, que viene juicio, que viene Dios a hacer cuentas otra vez, y que hoy es el día del arrepentimiento, hoy es el día de la salvación, y la gente
posterga y posterga y posterga su entrega a Dios. ¿Qué es entregarse a Dios? Decido a partir de hoy obedecer a Dios todos sus mandamientos. Eso es entregarse a Dios. ¿Sí? Entonces, tristemente la gente no quiere venir a Dios a hacer cuentas. Prefiere seguir distrayéndose con la tele, con el cine, con las mil cosas. Salen de ahí del cine y salen como que sí, yo voy a hacer así y me voy a salvar. O sea, puras fantasías, amor. ¿Sí? Dice, el hombre se ha imaginado salvarse a sí mismo. ¿Sí? Se quiere salvar de la ira de Dios. ¿Tú sabes cuándo vas a poder hacer eso tú y yo? Sino humillarnos ante Dios y pedirle perdón por los pecados y creer en Cristo Jesús como que es el único Cordero de Dios que quita el pecado de mi alma. No te vas a poder salvar de la ira de Dios, hermano. Dice también que el hombre, en vez de arrodillarse y pedir misericordia a Dios por su alma que está en pecado, el alma no se pone a cuentas con Dios, antes siguen imaginando, siguen escuchando cosas que no son reales, ¿sí? ¿Y te has puesto a pensar por qué la gente hace todo eso? No sé si a ti también te pase lo mismo. Porque no se quiere entregar a Dios. No quieren ser gobernados por Dios. El pueblo de Israel le pasó lo mismo. ¿Sí? El pueblo era dirigido por la mano de Dios, tenía una persona que representaba todo lo que Dios quería que hicieran. ¿Y qué dijeron los israelitas en aquel tiempo? Haznos un rey como las otras naciones. Queremos que nos gobierne un rey, que lo veamos y que lo podamos tocar. ¿Sabes qué dijo Dios? No quieren que yo los gobierne. No quieren que yo los guíe. No quieren que yo reine para ellos. Dales lo que piden. Dios ha tenido mucha tristeza por las personas de mucho tiempo atrás. Porque si tú fueras honesto, de parte de Dios para ti no hay absolutamente un gramo, si se pudiera pesar, de mala intención para contigo. No he encontrado en la Escritura algo que me diga que Dios quiere verdaderamente destruir mi alma para siempre. Es el hombre el que decide su propio camino. Es el hombre el que hace su propia religión. Es el hombre el que decide obedecer esto y esto no. Es el hombre el que decide si acepta todo lo que Cristo quiere que hagamos o nada más acepto a Cristo en mi corazón y soy salvo y ahí nos vemos. Entonces, la gente no quiere ser guiada por Dios. Y tristemente, aunado a todo lo que te acabo de platicar, cuando hablan de Satanás y de los demonios y que verdaderamente te quiere llevar al infierno porque él va para allá, eso la gente no lo cree. Piensan que es una fábula, piensan que son cosas inventadas para que el hombre tenga miedo, pero la persona que más habló de Satanás y de los demonios fue el Señor Jesús, que es Dios y que es Señor y que está a la diestra del Padre, ¿sí? Y es chistoso porque el mismo cine ha hecho a los demonios amigos. El mismo cine, las películas, ha hecho que Satanás se vea bonito y hasta que te quiera hacer el bien, cosa contraria a lo que Dios dice. Dice que vino a matar, a destruir y a robar. Es padre de mentira y la gente lo cree. Tristemente, eso que es verdad y que la Escritura lo dice, eso no lo creen, porque el cine también ha fabricado eso. Ha fabricado un Satanás bonito. Las películas, yo era una persona que veía mucho cine hace muchos años y de repente empezaron a voltear como la intención de la película. Al final todos conocíamos que la película acaba que el malo era destruido y ganaban los buenos y salías, ganamos. Pero de repente me acuerdo que el malo, el asesino, el despiadado,
lo hacían como más atractivo. Y era la persona que se llevaba toda la película y al final la mataban y quedaba así como que no, ¿por qué? Si pudo haber hecho esto y si ganaba. O sea, el malo ahora se veía como bueno. Y cuando salías del cine y habían matado al malo, decías, híjole, no hubiese muerto. Satanás hace la artimaña, Satanás prepara todo y te va trayendo y nos va trayendo y nos va llevando a donde Él quiere que caminemos y creamos. Y cuando viene Jesús y nos dice, arrepiéntete del pecado, deja tu maldad, no le creemos. Porque obviamente hay gente que es muy intelectual, gente que sabe mucho y dice, no, los demonios no existen, eso es mentira. El infierno tampoco existe, es una fábula para que la gente tenga miedo y no haga cosas. Y a ese sí le creen. Y a ese sí le creen. Porque tiene un título rembombante. Jesucristo es Dios y nos ha hecho tal cual las cosas que Él ve desde los cielos. ¿Sí? Entonces, amado, el gran problema es que los indoctos de las Escrituras, y volvemos a un tema que Dios dice ahí en la Escritura, el indocto es aquel que no lee, no medita, no practica la palabra y tuerce todo para su propia perdición. Esos indoctos que no leen, pero ven mucha tele y ven mucho internet, creen a todo lo que ven y a todo lo que escuchan, pero no aterrizan en su corazón la palabra, la buena semilla que Dios quiere que germine aquí en tu corazón. No la ponen por obra, no la creen. ¿Sí? O que el mundo promueve el pecado, lo promueve, te invita a que lo disfrutes, lo hace muy atractivo. Lo que más tú puedes ver son adulterios. Cualquier programa, cualquier película, cualquier cosa que veas es adulterio, es fornicación, es robo, es mentira, es idolatría, es satanismo, ¿sí? Es codicias. Hay programas exclusivamente de chismes, cuando la Biblia reprueba el chisme y la murmuración. Bueno, hay programas especiales con rating de que somos los chismosos más chismosos de todas las televisoras. Y se sienten orgullosos, ¿sí? El mundo promueve la falta de respeto a los padres, ¿sí? Tú puedes ver en Estados Unidos, tú le pegas a un hijo, te denuncia el hijo y vas a la cárcel. Porque han transgiversado también los derechos humanos. ¿Qué más te promueve? Que el nombre de Dios sea maldito, tomando el nombre de Dios en falso, en puras cosas que no tienen valor. Juran por mentiras para que la gente crea que dices la verdad cuando tú sabes que es mentira. Eso promueve el mundo, amado. La gente no entiende que el mundo no está esperando a Jesús. El mundo no está esperando a Jesús. El mundo no está atento a las cosas de Dios. Si tú hoy estás aquí, por pura misericordia, tú y yo estamos aquí. Y Dios quiere que entendamos tú y yo que las cosas eternas son verdaderas. Las cosas de la Escritura son verdad, ¿sí? Y de lo que menos te hablan, y no hay una escuela que te hable del pecado y lo que el pecado hace en tu vida, no lo vas a aprender en una escuela. En la escuela te van a enseñar a matemáticas, español, historia, te pueden enseñar a hacer negocios, te pueden enseñar a hacer mil y una cosas, pero jamás te van a decir cómo honrar a Dios. Jamás te van a decir obedece a tus padres, porque tus padres los puso Dios para bendición tuya. No te lo van a decir. Entonces al mundo no le interesa, amado, rotundamente no le interesa tu alma eterna. Solamente a Dios le interesa tu alma. Y si alguien está interesado para hacerte mal, se llama Satanás. Quiere destruir tu alma que es eterna. ¿Sí? Entonces, veamos el primer punto, amado. ¿Qué es lo que el pecado hace en tu vida? Acompáñame, por favor, al libro de Juan 8, verso 2 al verso 11.
Y por la mañana volvió al templo, y todo el pueblo vino a él, y sentado él les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola en medio le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio, y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieron en preguntarle, se enderezó y les dijo: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús, y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: Ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: Ni yo te condeno, vete y no peques más. Amado, sea que no te pase nada cuando cometas un pecado, no quiere decir que estás libre de la culpa del pecado. No quiere decir que Dios no te vio desde los cielos. Dios te vio desde los cielos. Y el Espíritu Santo también te vio. El hecho de que no te juzgue, no te pase nada de momento, no quiere decir que tu vida esté agradando a Dios y estás practicando el pecado. Tú puedes ver en este ejemplo, la mujer estaba para que se le aplicara todo el rigor de la ley en el pueblo de Israel. Vamos a ver qué dice la ley referente a eso. Éxodo 20:14 está el mandamiento y dice: no cometerás adulterio. ¿Sí? Levítico 20:10 dice así: si un hombre cometiera adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera indefectiblemente serán muertos. Deuteronomio 22:22. Si fuere sorprendido alguno acostado con una mujer casada con marido, ambos morirán, el hombre que se acostó con la mujer y la mujer también. Así quitarás el mal de Israel. Por eso Jesús sabía que lo estaban tentando, porque la ley te dice: si la sorprendió en el acto mismo de adulterio, ¿quién estaba con la mujer? Pues también estaba el adúltero. Chistoso, nada más le llevaban a la mujer. Y la Biblia nos dice que los dos tenían que morir. Los dos. Por eso Jesús siempre nos explica en la palabra por qué responde de una manera, por qué no hace caso en este ejemplo, o por qué les contesta verdaderamente como debe de ser. ¿Sí? Ahí nos dice claramente la Escritura que si son sorprendidos, a los dos tienen que llevarlos y apedrearlos. Te voy a decir que quiere decir indefectiblemente, que no puede faltar o dejar de suceder. Esto quiere decir que es inevitable, que se los agarraban en el acto de adulterio, los dos tenían que morir. No había de otra, amado. No había de otra. Por eso esa grande respuesta de Jesús, cuando le dice: ni yo te condeno, puedes ver el gran amor de Dios por un alma que ha pecado y que sabe que el único que lo puede salvar es Dios. El único que te puede perdonar el pecado es Jesucristo. Amén. Entonces tú puedes ver aquí cómo la Escritura misma nos explica el por qué estaban tentando a Jesús y el por qué Jesús le dijo: bueno, el que de ustedes esté libre de pecado, que tiene la primera piedra. Porque el pecado hace cosas en tu vida. Primeramente aquí en este caso te mandaba la muerte, amado.
a la muerte física y a la muerte eterna. ¿Sí? La gente nada más ve la muerte física como el último momento. No, es el principio de la eternidad. El día que tú y yo dejemos este mundo en este cuerpo, empezamos lo eterno, amado. Empezamos lo eterno delante de Dios. Entonces, ¿qué es adulterio? Relación sexual de una persona casada que mantiene voluntariamente con otra que no sea su cónyuge. ¿Sí? Eso es adulterio. Así de sencillo. Cónyuge, cada uno de los miembros de un matrimonio, marido y mujer. No cosas raras como las que hay hoy. Varón y varón, mujer y mujer, eso no es escritural. ¿Ok? Bueno, entonces, tú puedes ver aquí, amado, que el pecado trae consecuencias a la vida de la persona. El pecado es afrenta a las naciones, dice la Escritura. La Escritura habla que tu pecado te va a alcanzar y va a llegar el momento cuando vas a ver situaciones difíciles y vas a ver situaciones que cada vez te cuestan más y más, y vas a entender por qué, porque tu pecado te está alcanzando. ¿Sí? Vas a querer salir y no vas a poder. ¿Por qué? Porque tu pecado te ha alcanzado. Y hay personas que llega un momento que quieren salir del problema, pero están sumidas en el pecado. A veces no hay un consejo humano que les pueda ayudar, no lo hay, por cuanto han cavado y han cavado y han cavado, ¿sí? Y ya no saben cómo salir. No saben la respuesta, y la única respuesta que te puedo dar es la de Jesús, el Hijo de Dios. Vamos a ver el primer punto. ¿Qué es lo que hace el pecado en la vida del hombre? Acompáñame, por favor. Lo primero que hace, te separa de Dios para siempre. El pecado lo único que hace es separarte de Dios eternamente. Mateo 25, verso 41, verso 45 y verso 46. Si lo tenemos, dice así: entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Entonces le responderá diciendo: de cierto os digo que en cuanto no lo hiciste a uno de estos más pequeños, tampoco a mí me lo hiciste. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. ¿Sí? Aquí te está diciendo que te separa el pecado de Dios. Y te acuerdas que te dije hace rato, el cristianismo es 100% práctico. Aquí te dice Jesús: por cuanto no lo hiciste a ninguno de estos pequeños que creen en mí, a mí no me lo hiciste. ¿Te acuerdas cuando Saulo de Tarso estaba persiguiendo a la iglesia? ¿Te acuerdas que andaba pidiendo cartas y llevándolas al arresto? ¿Y qué le dijo Jesús cuando lo enfrentó? Yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Sí, entonces, cuando tú o yo dejamos de atender a los necesitados, cuando tú o yo dejamos de hacer misericordia, cuando tú o yo dejamos de poner en práctica los mandamientos de Dios, a la primera persona que ofendemos es a Dios. Por eso dice: apartados de mí, malditos. En otra parte dice: hacedores de maldad. Y el pecado lo único que hace es separarte de Dios eternamente y para siempre. Por ese detalle Jesús vino a la tierra y dio mandamientos para que los pongas por obra y le creas. ¿Qué más hace el pecado? Te lleva a la muerte eterna. Romanos 6:23, que dice, es muy conocido el texto: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Si te está diciendo que la dádiva de Dios es vida eterna,
esta muerte de la cual habla es muerte eterna. No nada más es la muerte física en este mundo. Te está hablando de la muerte eterna. La dádiva es vida eterna. Dios quiere darnos vida eterna en Cristo. Amén. Pero el pecado, la paga del pecado es muerte eterna. Quisiera que entendiéramos eso, que el Espíritu nos haga ver lo eterno, amado. Si algo me brilló cuando yo empecé a leer la Escritura y a buscar de Dios de todo corazón, fue la eternidad, amado. Pero así, la entendí, me quedó claro que estoy aquí y el día que muera voy a vivir o voy a morir eternamente. Me quedó clarísimo, no me quedó duda de que estamos de paso nada más. ¿Sí? ¿Qué es lo que más hace el pecado en tu vida? El pecado trae mancha en tu conciencia y trae culpa a tu vida. Cuando la persona comete pecado, tiene culpa. Un ejemplo: estás manejando tu carro, sales del garaje, te das reversa, no ubicas bien y le das al vecino su carro que está estacionado. Te acomodas, te parqueas, como dicen allá al norte, ves, no te vio nadie, no está el vecino, dices, bueno, me voy, la libraste. Pero ¿qué crees que va a pasar al día siguiente cuando salgas otra vez y veas otra vez el carro y el hoyo que le hiciste o el golpe que le metiste? ¿Qué crees que te dice tu conciencia? Híjole, yo lo hice, no le he pagado ni le he dicho al vecino. Y puede pasar una semana y puedes acallar tu conciencia, pero lo vuelves a ver y dices, hijo, es que se lo hice yo. No hay paz, amado. Tu conciencia está despierta a una realidad. El problema del ser humano es que cuando comete pecado acalla su conciencia. ¿Y cómo la acallas? La tele, la internet, el trabajo, todo lo que te distraiga para no hacer conciencia de tus actos, eso es acallar la conciencia. Y la conciencia te la puso Dios para que sepas tomar decisiones y busques lo que es justo delante de la presencia de Dios. El Espíritu mismo te señala y te recuerda las cosas, y es uno que dice, rechaza la influencia del Espíritu Santo. Entonces, Levítico 5:15 nos dice lo siguiente: cuando alguna persona cometiere falta y pecare por yerro en las cosas santas de Jehová, traerá por su culpa a Jehová un carnero sin defecto de los rebaños, conforme a tu estimación en siclos de plata del siclo del santuario, en ofrenda por el pecado. Entonces el pecado trae muerte eterna, trae culpa a la conciencia, y el alma no tiene paz. El alma se distrae fácilmente en las cosas de este mundo, porque si se distrajera en las cosas de lo eterno, buscaría cómo solucionar su problema. Pero como no lo ve, lo soluciona con las cosas terrenales, momentáneas y pasajeras. ¿Sí? Ok. ¿Qué más dice Isaías 6, verso 7? Hablando de una conciencia manchada, hablando de una conciencia sucia, dice: y tocando con él sobre mi boca, dijo, he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. ¿Sí? Ese hombre estaba viendo a Dios, dice que él se sentía culpable porque sus labios eran inmundos, y se tuvo que agarrar un carbón encendido y se le puso en la boca: esto ha tocado tus labios, tu culpa te es quitada. Tu culpa, la conciencia que te acusa que no puedes ver a Dios de frente, y tu pecado te ha sido perdonado. Fíjate lo que le tuvo que poner: un tiesto, una brasa de fuego en la boca. Entonces, el pecado que hace te trae culpa, amado. ¿Y qué es lo peor que trae el pecado? Juan 8, verso 9. Bueno, habla también de la conciencia, me adelanté. Dice: pero ellos al oír esto, el mismo texto de hace rato, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando de los más viejos hasta los postreros,
y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Entonces, amado, tú y yo tenemos que entender que estamos en este mundo atractivo, estamos en un mundo que seduce, estamos en un cuerpo que está apegado al mundo y a las cosas mundanas, y que si tú no eres una persona humilde que busca a Dios cada día para que su gracia, para que su palabra, para que su espíritu esté contigo y te quede claro que está perdonado tu pecado y puedas caminar en paz. Dice la Escritura: la paz de Dios gobierne vuestros corazones. Y tú puedes escuchar a la persona pues: hola, ¿cómo estás? Ay, manito, que me pasa esto, y que eso y que lo otro. Esa persona no tiene paz. Está gobernada por la ansiedad, por la preocupación y por las 1001 cosas que el mundo está sobre su cabeza. No tiene paz. No tiene paz. Y la Escritura dice: la paz de Dios gobierne vuestros corazones. Y luego dice otra Escritura: por nada estés afanado, todas tus peticiones sean puestas delante de Dios, para que estés tranquilo y en paz. Dios tiene cuidado de ti. Pero como no va ahora y no pone las cosas delante de Dios, las trae aquí. Y las saca, y las saca, y las saca. Y hoy esa persona, y wow, no tiene paz. No tiene paz. Entonces el pecado crea una conciencia sucia y obviamente te quita la paz que el Espíritu de Dios te da. ¿Estamos de acuerdo? Ok. ¿Qué es lo que más hace el pecado? Te condena eternamente, amado. Por eso es que debemos poner atención a lo que es pecado y poner atención a lo que no es pecado. ¿Sí? Mateo 23:33 dice así: serpientes, generación de víboras, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? El pecado condena y condena eternamente. Y tristemente, porque te digo que la gente fantasea mucho con las cosas eternas. Dice: no, voy al infierno, allá va a estar más chévere, allá va a estar mi banda, allá la vamos a seguir pasando bien. Ajá. O sea, esa es una persona ignorante de las cosas de Dios. Es una persona que se deja llevar por las películas, por lo que dice la abuelita, por lo que dice el amigo, por lo que dice el indocto, tiene un título de lo que tú quieras. Pero Dios dice en su palabra: ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? Y el infierno es real. ¿Lo creas o no lo creas? Y dice la Escritura, Juan 5, 24, 29, cuando te dice Dios y lo repite 2 veces, es para que pongamos atención. La verdad te digo, de cierto te digo. ¿Sí has visto que Jesús repite mucho eso? Porque está saliendo de su corazón la verdad eterna. No ha hallado mentir en su boca, ni tiene necesidad de mentir. Dice así: el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. El pecado condena, amado, y condena tu alma. El pecado te destruye, no tienes idea, así se llama el título: el pecado destruye. Y si tú y yo pudiéramos entender por la ayuda del Espíritu Santo qué es la destrucción eterna, te verías a ti mismo destruido para siempre. Pero con conciencia, con un cuerpo que va a resistir las temperaturas altas del infierno y del fuego. Acuérdate de aquel rico que decía: Padre Abraham, manda a Lázaro para que les hable a mis hermanos, que tengo 5 para que no vengan acá a esta condenación en la cual ya estoy. Y que se arrepientan, porque le dijo, y que se arrepientan. O sea, entendió muy tarde el arrepentimiento que mandó Jesús cuando llegó a la tierra.
Ahí el rico entendió el arrepentimiento, demasiado tarde. Y ahí se preocupó por su familia, que quiero pensar que no las visitaba. Pero ahí se acordó que tenía 5 hermanos. Qué triste, amado. Si vieras tanta verdad y tanta misericordia de Dios por habernos dado la luz de la Escritura, el Espíritu y la Palabra, para que pudiéramos ser sabios y entendidos y buscar el camino angosto, buscar el camino recto, buscar las cosas santas de Dios. No me importa lo que me diga mi tía, mi hermana y mi familia. Yo quiero hacer la voluntad de Dios, porque es mi alma la que está en juego. Si la gente no quiere creer, es problema de la gente. Preocúpate por tu alma, amado. Dios sabe, le dice inclusive a Timoteo: cuídate de ti mismo y de lo que hablas, porque salvarás tu alma y los que te escuchan. Qué importante es el alma para Dios. Y la gente no piensa en su alma, no piensa en la eternidad, amado. Y a Dios le preocupa tu alma. Si entendiéramos un poquito lo que es dejar la gloria, la alabanza, la santidad, donde no hay maldad y pecado, y hacerse hombre y venir entre los hombres pecadores. Eso hizo Jesús. Dejó toda su gloria, toda su alabanza, todo su señorío, para venirte a servir y a ponerte el ejemplo de cuánto te ama Dios. Y la gente no quiere ser gobernada por Dios. Dios señaló el pecado y el Espíritu señala el pecado porque es algo importante que debemos de entender. Es algo importante que tú y yo debemos evitar. Dice: lucha contra el pecado hasta la muerte. Los que hemos creído en Jesús tenemos que luchar todos los días contra el pecado. Todos los días hasta que yo me muera voy a luchar contra el pecado, porque es lo único que me va a separar de mi Dios. ¿Qué más podemos ver que hace el pecado? Juan 3, 19, 20 dice así: y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres, ¿qué dice? Amaron más las tinieblas que la luz. ¿Por qué, Señor Jesús? Porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, porque sus obras, para que sus obras no sean reprendidas. Eso hace el pecador. Eso hace la conciencia acusada, eso hace aquel que no conoce la humillación delante de un Dios santo. El hermano lo dijo en una enseñanza, y la Escritura lo dice en su palabra: ¿qué quiero, hombre, de ti? Que seas humilde delante de Dios, que hagas justicia y que ames la misericordia. Pero muy pocos entendemos qué es ser humilde. Muy pocos no sabemos, lo dijo una vez mi hermano, no sabemos humillarnos delante de Dios. No sabemos clamar y pedir perdón. Señor, ten misericordia de mí. No se encierran con Dios en su cuarto clamando y pidiéndole: no me importa que no hagan los vecinos, Señor, ten misericordia de mí. No te dejaré ir hasta que me respondas, Dios. Un alma angustiada, un alma necesitada clama, grita, llora, porque se ha salvado del pecado. Y la gente no clama a Dios, la gente se ríe de Dios. La gente no busca el perdón y la salvación, prefiere crearse una fantasía en su mente, prefiere distraerse. ¿Y qué dice? De algo me he de morir, hermano. Qué triste cuando Jesús ya dio todo por ti y por mí y por todo el mundo. Qué triste que sigamos jugando al cristiano, qué triste que sigamos haciendo la finta de ser cristianos. Y el pecado está ahí abundante en el corazón. Escucha nada más, ¿cómo estás? No, y te empieza a hablar
la Escritura dice, de lo que sale de su boca es de lo que abunda su corazón. Está bien pelado este amigo. No conoce caminos de paz, no los conoce. Tiene religión, saben más Biblia que yo, pero no la ponen por obra. Qué triste, amado. Qué triste que tenga que llegar el día que demos cuentas y estemos avergonzados de lo que hicimos aquí. Qué triste. Porque nos dio más pena lo que dijera mi vecina, mi vecino, mi mamá, mis hijos. Los tuviste en más alta estima que a Cristo Jesús, que es Dios y Señor. Qué triste, amado. Da mucha tristeza. Mucha tristeza. El pecado destruye el alma, el pecado es afrenta a las naciones, el pecado es no querer el gobierno de Dios en tu vida, no querer sus mandamientos, no querer nada de Dios. Solo hay una cosa que quieren los pecadores de Dios, la salvación nada más, pero así, como aislada en un título, salvado por Cristo, pero sigo haciendo mi vida. Eso no es escritural, amado. Eso es una mentira del diablo. Dice la Escritura que por sus frutos se conoce un árbol. Y yo quiero que me digas dónde has visto un árbol de mango que esté dando guayabas. ¿Dónde has visto un árbol de limones que esté dando fresas? Jamás la vas a ver, amado, jamás. Y aquellos que nos decimos cristianos y no estamos amando a Cristo, no somos cristianos. Quien quiera que sea, Dios nos va a juzgar a ti y a mí. Ok, dice así el comentario: tu alma es eterna y Dios está interesado en ti que me escuchas hoy. Él quiere que no perezcas eternamente ni estés separado de Él. La Escritura que Dios te ha dado dice que te ama con amor eterno. La pregunta es, ¿tú deseas realmente el amor de Dios? ¿Tú deseas realmente el amor de Dios? Porque la Escritura dice que amaron más las tinieblas que la luz. O sea, te está hablando de algo fuerte en el corazón del pecador. Te está diciendo de algo que no me importa lo que me digan, yo lo voy a hacer porque me gusta. Lo amas. Y dice el Señor que no puedes amar a dos personas porque con uno vas a quedar mal. O amas tu pecado o dejas tu pecado y amas a Jesús, porque Él dice que con amor eterno te ha amado. Amén. Fíjate lo que dice. Por eso es la pregunta: ¿quieres tú el amor de Cristo? ¿Verdaderamente lo quieres? Dice segunda de Tesalonicenses 2, verso 9 y verso 10. Aquí está la parte que te decía de cómo influye Satanás en la gente. Inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden. Está hablando para los que se pierden, los que no quieren obedecer a Dios, por cuanto que no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. No recibieron el amor de Cristo para ser salvos. Y se entiende que tú estás despreciando el amor de Dios. Tú lo estás despreciando. ¿Por qué? Porque la Escritura dice que la buena voluntad y la benevolencia de Dios nos ha alcanzado para ser librados de este siglo malo y refugiarnos en aquel que puede preservar nuestra alma en su diestra. Y una vez que te tiene en su mano, no hay poder en este mundo que te lo quite de ahí. Amén. Entonces, hasta aquí, amado, tú puedes ver que el pecado es lo peor que puedes hacer, porque estás ofendiendo a Dios, que te creó, que pensó en ti. Yo he dado mi testimonio a los 25 años preguntándole a mis padres con mucha honestidad y con mucha necesidad de mi alma si ellos me habían deseado. Mis padres se separaron cuando yo tenía 8 años, obviamente problemas tuve emocionales.
Pero cuando yo los encontré y hablé con ellos y les dije, ¿tú me deseaste, mamá? Me dijo, ¿la verdad quieres que te diga? Sí, quiero que me diga la verdad. No, yo nada más pensaba tener a la primera y ya. Yo fui el quinto. Y le pregunté a mi padre, papá, ¿tú quisiste otro hijo? ¿Pensaste en él y quisiste pues tener Guillermo y tenerlo claro? No, hijo, la verdad no. Yo llegué del viaje, él era marino, era de la Armada de México. Yo cuando llegué ya estabas ahí. No te deseo. Y el Salmo 100 dice, porque Dios nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Y el Espíritu me hizo entender que yo, Dios, usé a tu padre y a tu madre para que tú, Guillermo, muchas nacieras. Y por mí estás aquí. Y quedé agradecido y quedé contento y lloré mucho de felicidad porque alguien pensó en mí. Y fue Dios, pero pensó en ti también, amado. ¿Cuántas historias como estas se repiten? ¿Cuántas historias como estas sabes que tus papás, pero para nada contigo? Ya está aquí, pues ni modo, ya otro más. Y así era la historia antes. Porque no conocen la buena voluntad de Dios. Porque no conocen que los hijos son herencia de Dios y es una descendencia para Dios. Y que es una bendición eterna, un alma de un niño que nace en un hogar cristiano y aún en el que no es cristiano. Dios quiere bendecirte y bendecirte para siempre. Entonces, ¿qué es lo que Jesús hace por ti? ¿Qué es lo que Jesús ha hecho por ti? ¿Y qué es lo que Jesús sigue haciendo por ti? Vamos a ver lo que dice la Escritura. Primeramente, Jesús no quiere que te pierdas, que pierdas tu alma eternamente. ¿Sí? Juan 3, 16 y 17 dice así, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por medio de Él. ¿Te acuerdas que te dije que despreciamos el amor de Dios? Ahí está. De tal manera amó Dios a los pecadores, que el único medio de gracia para que tú y yo tuviéramos perdón y vida eterna era que su Hijo Jesús, su sangre limpia de pecados, su vida entera fuera dada por ti, para que tú alcanzaras el perdón y la vida. No había otro medio, amado. Y lo hizo. No creas que con esa resignación, cuando vemos a alguien que está haciendo lo malo y que dices, ojalá y se muera, porque así somos los seres humanos. Vemos a alguien que hace lo malo, ojalá se muera ese hombre. Imagínate si Dios tuviera ese corazón, muchos ya no estuviéramos aquí. Dice, de tal manera amó Dios al mundo, que dio la vida de su Hijo Jesús, para que no nos perdamos eternamente. Porque Jesús no vino a condenar a nadie. Y ves a la adúltera, ni yo te condeno. Vino a dar vida y vida en abundancia. Amén. ¿Qué más hace Jesús? Jesús te quiere perdonar tus pecados. Esos pecados que te acusa la conciencia, esos pecados que recaes y recaes, esos pecados en los cuales no puedes ser libre. Porque dijo la Escritura, a los que habían creído en Él, si permaneces en mi palabra, seréis verdaderamente libres. ¿Sí? Entonces dice que Dios quiere en Cristo perdonar tus pecados. ¿Cuántos, Memo? Todos tus pecados. Amén. Lucas 7:48 dice así, y a ella le dijo, tus pecados te son perdonados. Marcos 2, verso 5, y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. ¿Sí? Una más por allá, Jesús, aparte de perdonarte tus pecados, es el que te va a juzgar, amado. Es el que te va a juzgar. Aquel que has despreciado durante mucho tiempo es el que te va a juzgar. ¿Por qué? Porque se hizo hombre.
porque tuvo hambre, porque tuvo sed, porque tuvo sueño, porque se cansó, porque padeció, igual que sus hermanos en la carne y en la sangre. Tenía que ser igualito a nosotros, para que Él sintiera lo que sentimos nosotros, pero sin pecado. Amén. Dice así, Juan 5, 22 y 23, porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que lo envió. Amén. Qué importante es para el cristiano Jesús. Lo es todo. Todo. No tienes idea cuánto es para un cristiano Jesús. Y es el ejemplo perfecto para seguir el camino angosto. Perfecto. Puedo aprender de mis hermanos, puedo aprender de mis hermanas, puedo ser bendecido por ellos. Pero el que es perfecto en su camino se llama Jesús. Y de Él aprendes todo lo justo delante de Dios. Amén. Ok, ¿qué más dice? Jesús no te quiere condenar aún sabiendo que estás en pecado. Dios no te quiere condenar aún sabiendo que estás en pecado. Juan 8:11, y lo volvemos a leer. Ella dijo: ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: ni yo te condeno. Ni yo te condeno. ¿Y Jesús sabía que estaba en pecado? Sí. ¿Jesús sabía que había pecado? Sí. Y después de que era inevitable que muriera apedrada, Jesús le dijo: ni yo te condeno. Soy el único y puedo darte una pedrada, pero no te condeno. Y Dios quiere perdonarnos. Dios quiere salvarnos de la muerte eterna, de la culpa del pecado, de la condenación del pecado y de todas las cosas que el pecado hace en la vida de la persona. ¿Sí? Hay gente que cuando recibe el perdón recibe la sanidad completa de su alma y de su cuerpo. Por ejemplo, tienes al paralítico. El paralítico se levantó. Aquel que estaba ahí postrado en una tipo depósito de agua, donde el ángel venía y tocaba, quería ir y no llegaba. Levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Y creyó a Dios. Entonces, ¿qué puedes ver aquí, amado? En Jesús puedes ver el amor de Dios, del Padre. Juan 3:16 dice: de tal manera amó Dios, el Padre, al mundo. A veces le pregunto, cuando anda la cabeza toda turbada, tinieblas embargan la cabeza del ser humano, y me ha pasado, y le digo: Señor, ¿cómo sé que todavía me amas? Mira la cruz. Mira la cruz. Mi Hijo, santo, puro, sin mancha, dio su vida para perdonar tus pecados. Y Juan 3:16 dice: de tal manera amó Dios al mundo que dio la vida de su Hijo. Y lloro, amado. Yo de gratitud, yo de entender que ahí está la cruz para aquel que quiera ser salvo. Y dice: y mirarán los que traspasaron y llorarán como llora por el unigénito. Porque ese es el amor de Dios. Dio su vida por el pecador. En una ocasión, queriendo una vida de agonía, una vida de estrés, una vida de tantas situaciones que pasan por querer hacer la voluntad de Dios, y estando haciéndome entender que no vale la pena muchas veces hacer las cosas. Muchas veces te das, muchas veces haces esto, haces los otro, no te agradecen, no les importa tu vida, tu salud está menguada y no hay quien se preocupe por ti o te lo diga. Y en ese momento el Espíritu me regresó eso y me dijo: tú eres pecador,
tú eras un egoísta, tú no merecías ser salvo, tú eres una persona que merecía el infierno por todo lo que hiciste. Y me llevó a Jesús. Y Jesús dijo, vale la pena. Vale la pena. Dice, Jesús nos amó y nos amó hasta el final. Y me puse a llorar porque dije, Señor, no valía nada. Pero para Jesús tenemos un valor muy grande, muy especial. Y yo le dije, Señor, perdón, porque si tú hubieses tenido esta mente, no hubiese encontrado la salvación. Para Jesús vale la pena, amado. Para Jesús eres de gran estima. El que pensó en ti, Jesús, Él pensó en ti y por eso estás aquí. Y así con tu pecado, con tu maldad, con tu necedad, Dios en Cristo dio su vida por ti, para que pudieras alcanzar perdón y vida eterna. Qué hermoso es Dios. Qué hermoso es ver que Él nos mira de manera diferente. Nosotros somos rápidos para juzgar, rápidos para condenar, rápidos para desatar la ira sobre aquel que hace lo malo. Pero somos rapidísimos. Qué hermoso es Dios. Qué hermosa paciencia tiene Cristo. Qué hermoso cuidado tiene el Espíritu Santo con todos los que estamos aquí. Porque no nos ha pagado según lo que hemos hecho. Nos ha tenido gran estima. Y nos ha acercado de un vallado, nos ha cuidado, nos ha prometido cosas bellas. Vuélvete a Dios, amado. Vuélvete a Dios de corazón. Deja tu pecado, deja tu maldad, créele a Dios. El Espíritu es omnipresente, Él está aquí. Y si tú le hablas, Él escucha. Y si tú inclinas tu cabeza, inclinas tu corazón, Él te mira desde los... Gracias. Él te mira desde los cielos. No resistamos al Espíritu, amado. Antes bien seamos humildes. Y decirle, Señor, soy pecador, realmente he hecho lo malo y tú me has visto, siempre me has visto. No te has ido y ahí estás. Dios hoy te da mandamientos para que tu pecado te sea perdonado, para que tú le creas. Instrucciones de Jesús. Juan 8:11, la segunda parte. Ella dijo, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más. ¿Se puede dejar el pecado? Sí. ¿Es un mandamiento de Jesús? Sí. ¿Él te va a ayudar? Sí. Créele a Dios. Amén. Te lo confirma otro texto, Juan 5:14. Después le halló Jesús en el templo y le dijo, mira, has sido sanado, no peques más, para que no te venga alguna cosa peor. Son dos personas diferentes, en situaciones diferentes, pero a los dos le dice, no peques más. Amén. Instrucciones de Jesús. Marcos 1:14 y 15. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Palabras del Señor Jesucristo. Amén. Dice más adelante, Juan 1:29. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Amén. Por eso es Jesús importante en la vida del creyente.
porque es el único que puede perdonar pecados, porque es el único que te quiere perdonar los pecados, porque es el único que ha extendido su misericordia para contigo. Pero te está dando instrucciones a ti y a mí, que le creas, que creas que te quiere perdonar, porque a veces nos sentimos tan sucios, tan culpables, tan metidos en la maldad, que decimos, es que yo no creo que me perdone, soy tan malo que no creo. ¿Sabe lo que le estás diciendo? Tu sangre no sirve para limpiar mi pecado. Es lo que le dices. Todo lo que sufriste en la cruz no sirve, los golpes, los latigazos, la burla, te desnudaron, no sirve, Jesús, porque soy tan malo que eso que hiciste no sirve para mi pecado. Qué atrevidos somos, ¿verdad? Pensar eso y creer eso, que tu pecado es tan grande que la sangre y la cruz de Cristo no te puede limpiar. Qué atrevidos somos pensar eso. Humillémonos, amado, humillémonos. Por eso siempre digo, hay un suelo en el cual te postres y llores a Dios y pidas clemencia para que tu pecado te sea perdonado. Pero tienes que creer en esa cruz. Tienes que creer que ese es el Cordero que Dios Padre dispuso para que su sangre te limpiase de todo pecado. Por eso todo el Antiguo Testamento es tipo y figura de lo que Cristo iba a hacer por ti y por mí y por todos. Ya no nada más por el pueblo de Israel, por todo aquel que creyera en Cristo. Amén. Aplicaciones en tu vida. Primera de Juan 1:9 dice así: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Él es fiel y justo para perdonar nuestro pecado y limpiarnos de toda maldad. Pero ¿qué crees? Debes confesar tu pecado. El que encubre su pecado no prosperará, pero el que lo confiese y se aparta alcanzará misericordia. Y hay gente que sabe que hizo lo malo, como aquel ejemplo que te di del coche golpeado. Sabe que ahí está la evidencia y no lo confiesa, ni pide perdón, ni restituye, y no va a prosperar su alma. Eso es lo que te quiere decir. Dice que confesemos nuestro pecado, amado. ¿Para qué? Porque es necesario que confieses tu pecado, para que te escuche el cielo y la tierra, y que escuche Satanás que le estás pidiendo perdón a Dios y le estás diciendo lo que has hecho. Y ponle nombre, amado, ponle nombre. Señor, tú sabes que he hecho lo malo y pues estoy apenado. No, eso no sirve. Señor, me arrepiento de todo lo que he hecho. Eso tampoco sirve. El pecado lo hiciste uno por uno y lo hiciste en mucho tiempo. Que el Espíritu te ayude a recordar todo lo que has hecho. Confiésaselo a Dios ahí en tu cuarto. No tienes que venir con el hermano pastor y que haga una cúpula aquí para que encerradito le digas todo. Pero ¿qué dice también? Que el pecado es perdonado, que cuando tú lo confiesas y crees en Cristo, tu pecado te es perdonado. Hay gente que le dice, no, ya le confesé a Dios mi pecado, ya le confesé lo que hice mal, ya te apartaste. Ah, no, ahí sigo. Entonces, ¿de qué sirve la confesión? O es que te dice, no, yo me confesé y cada domingo me confieso y te perdonó. No sé, pues tampoco sirve. Si yo le hice algo a mi hermano y le pido perdón, tengo que escuchar que me diga, está bien, hermano, te perdono, no hay problema, seguimos en paz. Así es con Dios. Te tiene que responder, y por lo regular usa siempre un texto de la Escritura en el cual te queda claro que tu pecado ha sido perdonado. Y Señor, gracias, aquí dice que me has perdonado. Él te está diciendo que te perdona. Amén. Ok, aplicación en tu vida, Romanos 5, 6 y 10. Qué hermosas palabras. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera
pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Lo que te decía hace rato. Puede ser que alguien que valga la pena diera mi vida por él o diera su vida por mí. Pero dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Esa es la evidencia grande del amor de Dios por tu alma. No porque valgas algo así en pecado y yo valga algo en pecado. Es porque Dios muestra su amor, que aún siendo pecadores, Cristo murió por ti, para perdonar tus pecados. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Jesucristo resucitó, amado. Jesucristo vive. Y por esa resurrección, ¿qué dice aquí? Seremos salvos por Cristo, que tiene el poder en su diestra. Amén. Termino con para que lo apliques a tu vida. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Y dice el Señor Jesús, y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Ese es el problema, amado. Hoy el Espíritu está aquí para perdonar tu pecado. Hoy está aquí para que lo confieses y le digas, Señor, perdóname por esto, por esto, por esto, por esto. Aquí está el Espíritu. Pero ¿qué pasa? Muchos no quieren venir a Dios. Vamos a meditar, amado. Es tiempo de hacer cuentas con Dios. Es tiempo de que te vuelvas a Dios. Es tiempo que le creas al Espíritu Santo. Amén. Inclina tu cabeza, hermano. Te pido humildemente que medites en tu corazón, que busques la paz con Dios y que entiendas que el pecado es lo único que te separa de Dios. Pero es bello saber que para eso vino Jesús, para destruir todas las obras del diablo y todas las obras de pecado que tú hayas hecho. Jesús quiere perdonarte hoy todo eso. Padre, aquí estamos, Señor, por tu misericordia, Señor. Hemos escuchado hoy tu voz, hemos escuchado tu palabra, Señor, y tu Espíritu testifica la verdad, Señor. Amado que estás aquí y que escuchas hoy la palabra del Señor Jesús, vuélvete a Él, atiende los caminos del Señor y búscalo de todo corazón. No vas a tardar en encontrarlo, porque la Escritura dice que si tú te vuelves, Él se vuelve a ti también. Padre, gracias, Señor. Bendito sea tu nombre, bendita sea tu misericordia, Señor. Bendita tu palabra y tu Espíritu que le da vida, Señor, porque hoy hemos escuchado tu voz, Señor. Hoy hemos escuchado tu mandamiento, Padre, y hemos sido expuestos a la verdad, Señor. Bendice a todos los que aquí estamos, Señor, y ruego y pido, Señor, porque hoy tú des salvación, salvación del pecado, de la muerte, de la condenación, de la culpa, Señor, y hayes en nosotros labios que te den gracias, que te amen y bendigan todo lo que en Cristo has hecho por nosotros, Señor. Gracias, Señor, a ti la honra, la gloria, la alabanza, y gracias por todo lo que hoy nos has dicho, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, a ti sea la gloria, Señor. Amén. Aleluya. Cambia mi corazón, hazlo fiel.